El doctorado en filosofía busca formar doctoras y doctores capaces de generar propuestas innovadoras y modelos teóricos a través de escenarios virtuales que superan las limitaciones inherentes a las modalidades presenciales. La formación doctoral mediada por la tecnología a través del modelo educativo de la Universidad de Jalapa consolida el desarrollo de investigadoras e investigadores competentes en la generación, divulgación, transmisión y aplicación del conocimiento, complementando su formación integral con la vinculación y desarrollo humano-social. En el doctorado en filosofía se enfatiza el pensamiento crítico y creativo como medio para pensar el mundo, lo que ayuda a realizar propuestas innovadoras en torno a los escenarios contemporáneos desde distintas disciplinas sociales, para comprender los fenómenos individuales y globales. Las líneas de investigación, sujeto, gobernanza y ciudadanía, y poder y sujeto, procuran ser inclusivas sobre los procesos sociales que hoy enfrentamos y permiten incorporar los distintos proyectos de tesis. El programa doctoral asume una visión plural de reflexión metodológica que acude a la filosofía como una fuente inagotable de reflexión, fundamentada en una tradición milenaria que enriquece la cultura. Además, pone a prueba las tendencias, funciones y desarrollos teóricos acerca de problemáticas sociales. Este programa educativo está diseñado a partir de un currículo flexible, con ciclos cuatrimestrales de 14 semanas, teniendo una duración mínima de 9 cuatrimestres y una duración máxima de 14. El estudiante puede elegir su trayectoria académica cursando de 1 a 3 asignaturas por cuatrimestre, acorde a sus preferencias y necesidades. La modalidad virtual se caracteriza por contemplar en cada asignatura actividades de enseñanza-aprendizaje en ambientes 100% virtuales. El diseño curricular presenta como trasfondo teórico la sociedad del conocimiento y la pluralidad metodológica. En consecuencia, se establecen campos formativos y áreas curriculares diversas, con la intención de otorgar sentido epistémico al programa del doctorado en filosofía. Para concluir el programa doctoral, el estudiante deberá cursar un total de 17 asignaturas. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa. Elige trascender. Muy bien, pues bienvenidas a todas, a todos. Estamos hoy precisamente en nuestro ciclo de conferencias internacionales. Vamos a escuchar, bueno, sobre todo esta charla, hemos hablado con María, ¿no? Con esta charla sobre cuestiones precisamente de interculturalidad. Me gustaría, Héctor, si nos presentas a nuestra invitada del día de hoy, ¿no? Para ya darle la palabra e iniciemos con la actividad. Claro que sí, buen día a todos. Gracias a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a la Universidad de Jalapa y bienvenidos a una iniciativa que surge de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de esta universidad para fortalecer pues, nuestros procesos de internacionalización, y es por ello que durante estas semanas estaremos llevando lo que denominamos el mes de las conferencias internacionales, y el día de hoy nos acompaña la doctora María Jarush de la Universidad de Groningen en Holanda. Hola María, buen día. Hola Héctor, gracias. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, también por formalidad, nos acompaña el doctor César García Soberano, vicerrector de quien dirige la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta, y quien obviamente es el anfitrión de este evento. Gracias, doctor. También nos acompaña la doctora Irma García, quien es catedrática, investigadora de nuestra universidad, y también nos acompañará para pues, abondar más en la reflexión y en este diálogo
en lo que se convierten finalmente nuestras charlas. Gracias, doctora Irma. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá nuevamente. Al contrario, el gusto es nuestro. Y pues me voy a permitir de manera muy breve leer un poco de la experiencia del perfil de la doctora María Jarouche. Ella trabaja en un consorcio que se llama International Tuning Academy, que tiene sede en la Universidad de Groningen, en Holanda. Es una investigadora y obviamente también docente. Tiene un doctorado en educación por la Universidad del Deusto, en España, y también es una ex becaria del Erasmus Mundus en una maestría de aprendizaje para toda la vida en política y administración en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. También pues ha estado trabajando en este Tuning Academy desde el año 2013, primero en España y ahora en los Países Bajos, y pues ha participado en un número muy grande de proyectos tuning alrededor del mundo, entre ellos pues en África, en Asia, en Europa y por supuesto también en Latinoamérica. Sus principales áreas de interés y de desarrollo son la competencia intercultural, el desarrollo de la competencia intercultural y el desarrollo académico asociado obviamente con esta competencia, y todo centrado en el estudiante, en el contexto de educación superior. Entonces, bueno, esto de manera muy resumida, María. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues el micrófono es todo tuyo. Gracias. Gracias, Héctor. He preparado algunas diapositivas que las voy a compartir, pero como comenté antes, prefiero que sea un poco una charla. Entonces, en cualquier momento que quieran hacer algún comentario, compartir algo de su perspectiva o hacer alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. Gracias, María. Entonces, el tema que acordamos con Héctor para hoy era la educación intercultural en el currículum universitario. Y para mí aquí elegí como dos palabras claves, el currículum y lo intercultural. Entonces, desde ahí pensé un poquito lo que podía compartir, lo que me parecía interesante. Y decidí compartir experiencias de diferentes proyectos que nosotros hemos llevado a cabo o todavía estamos llevando a cabo, porque siempre es interesante contrastar, aprender unos de otros. En los proyectos nosotros solemos intentar algo nuevo, probar si funciona o no, no solo como una investigación, sino también en la práctica. Y el eje común desde lo que voy a hablar hoy es que nosotros estamos buscando preparar estudiantes para un mundo culturalmente complejo. Desde ahí miramos lo intercultural y también cómo queremos organizar el currículum. Voy a comentar dos proyectos que abordaron este tema o intentaron pensar en cómo preparar a estudiantes graduados para un mundo complejo y diverso desde la competencia intercultural misma, ¿no? Dicieron, ok, si queremos que nuestros estudiantes o graduados estén preparados, necesitamos desarrollar su competencia intercultural. Hay dos proyectos. En el segundo, en Profic, estamos trabajando junto con Héctor. Es un proyecto que todavía sigue adelante. EMIC es un proyecto que se hizo a nivel de la Unión Europea y ya terminó hace unos años, pero los dos se enfocaban en una competencia en concreto, la competencia intercultural. Después me gustaría también compartir lo que estamos haciendo en otros dos proyectos. Solo tienen el alcance europeo por el momento, por lo menos, pero ahí se mira desde cómo preparar, cómo asegurarnos que nuestros egresados, los graduados, sean ciudadanos activos y responsables. Porque aquí nosotros hemos detectado si se quiere decir un problema, okay, aquí voy a cambiar al inglés, that people don't engage.
that they go, they do their work, maybe they even have a family and they live and try to do things for their family, but they don't see themselves as active members of a society. They don't take responsibilities and they don't try to solve problems or to improve the world. Y nosotros pensamos que la universidad tal vez tiene esta responsabilidad de preparar a la gente que asume ciertas responsabilidades, en vez de decir, ok, otros van a resolver. Y después, al final, si tenemos tiempo, voy a comentar un poquito una tercera, tal vez, mirada desde los proyectos Tuning, donde se trabajó en diferentes regiones para definir el perfil de graduado para cada una de las regiones. Es parcialmente internacional porque se trabaja a nivel de la región, pero sobre todo quiero comentar algo que hicimos hace muy poco. Comparamos los resultados de diferentes proyectos y contrastamos qué elementos de perfil se buscaba en cada una de las regiones. Y así también intentamos ver los elementos globales o los elementos comunes entre las competencias que se valoraban en diferentes regiones del mundo. Okay, as Hector mentioned before, I want to first say why to explain a bit my point of view, or maybe my point of departure from where I'm looking at things. And as Hector mentioned, I work in the International Higher Education and Research Center, which is called Tuning Academy. And what all things or all projects, all research that we do are focused on student-centered higher education. So this is our agenda. This is what we want to bring about when we are doing our projects and research. So for us, the key question is the question of the graduate profile. Because we say that if we want our education to be centered on the student, our first question is what kind of person we want to prepare. When we have this idea of the person we want to see at the end of the program, then we design curriculum. So this is our perspective. It's not only ours, but I think it explains certain things, no? Because we are so focused on the profile of the graduates. And we also say that competences are important. We work with, we try to introduce competence-based education, among other things, because for us, talking about competences allows us to go more than just knowledge. We say, okay, knowledge is very important, but perhaps a university should try to help students achieve more. And then there are also skills, there are attitudes, and then you can know how to do something, but not really do it in real life. So for us, competences is the way to make sure that our curricula go beyond knowing about something, or even knowing how to do something, but not actually applying it in real life or not committing to doing things. So I will probably use the word competence a lot, but this is because for us, this is a tool of making sure that our education prepares students for more than knowing about things. Okay. Entonces, lo de competencia intercultural. Primeros dos proyectos son un proyecto anterior, se llama EMIC, Erasmus Mundus Intercultural Competence, y ahora el de Profic. Estos dos proyectos entienden, o por lo menos dicen que para que educación sea intercultural, tenemos que enfocarnos en la competencia intercultural. Si no desarrollamos la competencia intercultural, es como que muy difícil. Ay, perdona, no sé si hay una pregunta en el chat. Ah, no. Ok, y el proyecto EMIC, como comentaba, es algo que surgió de una necesidad detectada. Como Héctor comentó, yo también estaba haciendo un máster Erasmus Mundus.
no sé si ustedes conocen este tipo de máster. Estoy viendo algo. Sí, vale, por lo menos. Entonces, la idea es que se juntan muchas personas de diferentes países, ¿no? Y tanto dentro de la Unión Europea como de fuera. Son grupos muy ricos culturalmente, muy diversos, pero muchas veces se espera que simplemente juntando gente diversa se va a producir el milagro de que todos aprendan a trabajar con todos, a convivir con todos. Y nosotros, después de haber vivido esta experiencia, nos dimos cuenta que tal vez estaría muy bien tener un programa basado en la investigación que realmente ayude a las personas que participan en estos programas para aprovechar esta diversidad y realmente apoyar el desarrollo de la competencia. Lo interesante que quería compartir hoy, obviamente no puedo compartir todo del proyecto, quería dar como algunos que tal vez les resulte interesante, que nosotros, es algo que tal vez es muy básico, pero está bien recordarnos que recordar que la competencia intercultural es algo que necesitamos en diversas esferas de nuestra vida. Para trabajo lo podemos necesitar, porque podemos trabajar con personas no solo de diferentes países, sino de diferentes disciplinas, de diferentes edades. Entonces, en el mundo del trabajo y también nuestros graduados, cuando empiezan a trabajar, también hacen como una transición intercultural, porque vienen de la academia y de repente empiezan a trabajar en el mundo real, ¿no? Como se dice muchas veces. Entonces, para tener graduados preparados para trabajo. Okay, Cesar, shall we discuss this question? Yes? Okay, so I think, yeah, because, please. Okay, la competencia intercultural, ¿no? Digamos, tiene descriptores, ¿no? Normalmente, o elementos que la conforman. Como tú has dicho, no se da, aunque tengamos diferentes ciudadanos, ¿no? De distinta nacionalidad, no hay un proceso mágico. En tu experiencia, en tu conocimiento, esa competencia intercultural, ¿qué la caracteriza? O sea, ¿qué la conforma? Gracias. Thank you for the question. I don't know if it's English or Spanish anymore. This is the model which we proposed. Okay, it's still very generic because, as you can see, it doesn't say so much. It says that there is an element of knowledge, there is awareness, attitudes and skills, and I can give examples. ¿No? ¿Cómo llegamos a este modelo? Porque también es interesante saber siempre de dónde viene algún dibujo o algo, porque al final dibujo es dibujo. Nosotros hicimos entrevistas con estudiantes de estos programas de maestría, estudiantes del primer año, estudiantes de segundo año, porque estas maestrías son muchas veces de 2 años. A veces son de 1 año y medio, pero las que trabajamos eran de 2. Con egresados, las personas que ya terminaron estas maestrías, y también con las personas que trabajan en estos programas, tanto en el papel académico como administrativo, porque queríamos tener como muchas perspectivas. Y a todos preguntábamos cosas diversas, pero entre otros aspectos, ¿qué es lo que ellos han podido desarrollar? ¿Qué es lo que ellos han visto que otras tenían dificultades con desarrollar? Porque a veces en sí mismo no se observa, pero a veces se ve que otro tiene una dificultad con algo y lo podemos nombrar, ¿no? Que la persona igual está muy cerrada, o que solo va con las personas de su propio país, o que la persona, etcétera, etcétera. Siempre es algo como un poquito negativo, pero con esto vemos qué elementos necesitan apoyo. Y aquí, por ejemplo, en el conocimiento, empezando por conocimientos muy así simples, queremos saber algo sobre un país en concreto o un sistema académico en concreto, porque al final la educación es muy diferente, la academia es muy diferente de país a país, pero muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que si es educación superior es siempre así.
pero hay muchas diferencias que estudiantes observan. Pasando por conocimiento de su propia cultura, de lo que a mí me conforme como una persona que viene. Esto está entre conocimiento y awareness, que me parece que es conciencia, ¿no? En castellano. También ser consciente de que las personas que se comportan de manera diferente no es porque son mal educadas o porque, no sé, son unas personas que no son razonables, sino que tal vez porque es algo que viene de su propia cultura, ¿no? Como lo que se llama cultural awareness and cultural self-awareness, and awareness of cultural differences. Para nosotros esto también está en los skills o habilidades. Tenemos también hay diversos elementos. Por ejemplo, alguno que tal vez es interesante es cómo yo me puedo asegurar de que otros me entienden de tal manera de la que yo pretendo que me entiendan, ¿no? Muchas veces esto también nos pasa en la misma cultura, entre comillas. Pensamos que decimos una cosa, pero se nos interpreta de otra manera. Y cuando hay más diferencias culturales, hay como más posibilidad de brechas o de malentendidos. Y claramente las actitudes, por ejemplo, considerar diversidad como algo positivo, ¿no? A veces nos da miedo, a veces la queremos negar, a veces estamos encantados y queremos todo lo diverso, pero después no sabemos ni cómo manejarlo. Queremos estar con la gente que es. Héctor. No, si quieres terminar la idea, María. No, es por que favor. quisiera hacer un comentario Okay. en el ánimo de contextualizar también el tema de competencia intercultural, porque en México, creo que en Latinoamérica, esta idea de la noción de interculturalidad ligada a la educación superior está muy enfocada actualmente a la existencia de lo que llamamos las universidades interculturales, que son universidades literalmente que se enfocan sobre todo a este tema de la recuperación de saberes, de la inclusión, de la diversidad, de darle las oportunidades de formación a aquellas regiones o a aquellos grupos que históricamente han estado excluidos, ¿no? Y obviamente muchísimos otros procesos. Sin embargo, en Europa, desde mi perspectiva y lo que conozco, y también tal vez es mi sesgo por participar en estos proyectos, el contexto también es diferente. El reto de que estudiantes vayan, que haya esta movilidad entre los países europeos, con todo lo que conlleva de dificultades para que haya aceptación, cuestiones también de exclusión, de racismo, de tolerancia, etcétera, que también se viven en México. Bueno, habla de un contexto similar, pero con retos distintos. Pero mi pregunta en concreto es, tal vez aquí en México mi forma de ver las cosas es de que en nuestros países latinoamericanos la competencia intercultural tal vez ha estado más enfocada, digamos, a darle la responsabilidad a estas áreas o estas universidades interculturales de, digamos, que avanzar en ese sentido. Sin embargo, el currículum, vamos a llamar normal o tradicional del estudiante universitario, parece carecer de ese involucramiento, ¿no? De esas actitudes, de conocimientos, de habilidades, etcétera, que vayan enfocados hacia lo intercultural. Entonces, mi pregunta es si también en el contexto europeo, desde tu perspectiva, ya se ha logrado permear un poco más esta visión de competencia intercultural, no solamente en aquellos estudiantes que se mueven, que salen, que tienen ese reto, sino en general en el estudiante que no sale y que debería este enfoque formar parte, digamos que de raíz en el currículum. No sé si me explico. Voy a intentar responder y así se va a ver si se entiende, si he entendido o no. Pero igual, doctora Irma, ¿quiere hablar primero o no?
Sí, me gustaría sobre lo que ya comentó Héctor, comentar un poquito más. México y muchos países latinoamericanos, si no es que casi todos, son multiculturales, pluriculturales, como seguramente muchos países europeos. Quiere decir que no existe algo como una cultura mexicana única, sino que tenemos muchas culturas, ¿no? Dependiendo de las comunidades, que son muchas comunidades las que están en este país, en este territorio. Estas comunidades, por decir, mijes, zoques, totonacas, etcétera, tienen, como ya decía Héctor, su propia cultura e históricamente han sido marginados de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación superior en México se da solamente en una lengua, por ejemplo, en español. De tal manera que un mije que solamente hable mije o un zoque que solamente hable zoque, pues de entrada están discriminados en este país. Por eso lo que comentaba Héctor, la interculturalidad en México se ha entendido precisamente a, bueno, eliminar estas brechas de discriminación, pero sobre todo adentrarnos en nuestras propias culturas y entender y poder, primero conocernos a nosotros, por decirlo de alguna manera, conocer nuestra variedad cultural y tratar de eliminar estas brechas de discriminación que históricamente se han dado por parte del Estado mexicano. Y esto es lo que hemos entendido por intercultural. La visión intercultural, además, no está, digamos, interna, no está peleada con una visión intercultural externa, digamos, de abrirse hacia otros países. De hecho, por lo que veo en el cuadro, serían las mismas habilidades dentro de esta competencia las que se juegan. Solamente que en países como México, volver predominante, por decirlo, una interculturalidad hacia afuera, por ejemplo, privilegiar el idioma inglés en el currículum, que prácticamente todas las universidades lo tienen, sobre idiomas del propio territorio mexicano, se vuelve, creo yo, un poco discriminatorio, pero además nos estamos enfocando principalmente hacia el exterior en lugar de enfocarnos en nuestra multiculturalidad. Y entonces aquí hay como un debate, creo yo, en las universidades interculturales propias de estos países latinoamericanos, ¿no? Y el enfoque que han tenido. Nada más para contextualizar un poquito más. Eso era todo mi comentario. Sí, muchísimas gracias porque es algo muy interesante. Para mí, por ejemplo, también es algo muy interesante. Hay que reconocer que en este proyecto, con lo que empecé, nosotros vinimos primero, cultura es una cultura nacional. Esto era como la primera visión. Después, claramente, porque era lo más visible en este caso. En este caso no había tantas diferentes, no sé, algo de indígena, por ejemplo, no teníamos esta diversidad así tan visible. La palpable y la visible era la nacional. Vienes de un país o de otro país, también qué idioma hablas, pero en ese sentido era como idioma nacional. Pero después empezamos poco a poco a ver que esto tal vez era lo más visible, pero no siempre lo más importante o no lo único. También, por ejemplo, la edad, que la gente dice, algunos venían, porque estos son másters, ¿no? Algunos venían después de tener una familia y después empezaron a hacer una maestría. Otros venían recién terminado el grado. Algunos habían trabajado, otros nunca habían trabajado. Había como mucha diversidad de este tipo. No había tanto de, porque en estos se daba por la especificidad de los programas, porque esos programas intentaban juntar a más o menos una persona por país. Era como un planteamiento. A veces había 3 personas del mismo país, pero venían como de muy diferentes países.
Pero después, con lo que acaban de comentar, me gustaría ya pasar un poquito a, porque esto, lo que ustedes han compartido, yo lo he aprendido muchísimo cuando empezamos a trabajar con América Latina. Porque primero, cuando nosotros venimos a hacer como las entrevistas para conocer la situación, porque claro, nosotros también venimos con algo que tenemos, ¿no? Nuestras limitaciones. Y yo no fui a México, entonces no sé, ahora escuché después las entrevistas, pero las mías, por ejemplo, eran en Argentina. Y ahí me parece que hay gente que está como muy también en la línea de intercultural, como me comentan ahora desde México, pero hay mucha gente que, para los que ellos dicen que lo intercultural es una imposición europea, porque no es algo propio, y lo intercultural no les aplica a ellos porque ellos no tienen justo por ejemplo, no tienen estudiantes de otros países. Entonces no necesitan lo intercultural. No piensan ir a trabajar fuera de su país, entonces no necesitan. No tienen personas que hablen otro idioma. Todos hablan castellano, entonces no lo necesitan. Pues era muy interesante descubrirlo porque nosotros ya cuando empezamos a trabajar con las personas, voy a decir así como una generalización también de América Latina, nos dimos cuenta que hay muchísimas diferencias, pero a veces se niegan. Se dice, no, aquí no hay diversidad, aquí todos somos iguales. Supongo que es diferente, por eso es como que es muy interesante comparar, o tal vez esto depende aquí, por ejemplo, esto significaría simplemente que una persona es más consciente que otra. Porque la persona que dice que no hay diferencias es porque no es consciente o porque tiene miedo de diferencias e intenta negarlo. Como que la diversidad es un problema, entonces nosotros no tenemos diversidad. Nosotros somos todos, nos entendemos perfectamente. Pero no sé si quieren comentar, a mí me resulta muy interesante porque claro, sí, yo también lo veo que son... las habilidades tal vez no son diferentes, ni los conocimientos, es cómo entendemos la cultura, ¿no? Y dónde ponemos esto es cultura, esto no es cultura. O estos son, por favor, sí. Bueno, creo que el caso particular de Argentina en Latinoamérica es singular, sin dudamente. Creo que ahí también históricamente han discriminado mucho a sus comunidades indígenas, si no es que las han erradicado casi en su totalidad. O sea, entiendo esta visión, pero como bien dices, si no es capaz uno de distinguir esas diferencias culturales internas, desde ahí creo hay un problema de visión. Pero en México y en muchos otros países latinoamericanos sí hay una gran variedad cultural, que no es, que va más allá de decir, en este pueblito tienen estas costumbres. No, estamos hablando de culturas completamente distintas, con un idioma, con una serie de valores, con una cosmovisión propias, ¿no? Y que muchas veces se niegan cuando hay una hegemonía desde el Estado, cuando hay una hegemonía nacionalista que trata de poner todo, digamos, bajo la marca de México, del Estado mexicano. El Estado mexicano históricamente ha tratado de borrar esas diferencias y ha sido hasta genocida en esa forma de borrar esas diferencias, pero precisamente desde una visión intercultural ha servido el poner de relevancia lo que tenemos en México, la diversidad cultural y poder entendernos, digamos, hacia nosotros, entendernos desde esta diversidad. Yo también entiendo, y esta es una visión de crítica que yo tengo, que esta visión intercultural hacia afuera, de aprender inglés, por ejemplo, de aprender, antes de aprender un idioma propio de México, además del español, creo que sí tiene que ver con una imposición muy eurocentrista,
O sea, creo que sí tiene que ver con una visión colonialista que nos dice, esta es la mejor visión educativa, ¿no? Y sin quitar la importancia, por supuesto, de una competencia intercultural, pero que nos beneficia a nosotros a nivel interno, a nivel país, para entendernos como un México multicultural. Creo que pensar primero hacia afuera antes de pensar hacia adentro tiene que ver, creo yo, con una visión muy colonialista. Pero creo que como competencia, como tal, nos tiene que servir para entendernos primero a nosotros, en países como México, que somos multiculturales. Este era mi comentario. Pero entiendo el caso de Argentina. No, pero a mí también me interesa mucho porque, claro, yo no esperaba, a ver, yo no sé, Héctor lo sabe, pero no sé si ustedes lo saben. Nací en Rusia y crecí en Rusia, ¿no? Entonces, tal vez para ustedes soy europea, pero para europeos no sé si soy europea. Entonces, tengo esta como mirada doble, ¿no? Obviamente no puedo decir que soy de Asia, esto no sería verdad, pero tampoco. Entonces, a mí me resultó muy curioso, por ejemplo, lo que acabo de comentar, lo que también escuché, que eso lo intercultural era una imposición europea, porque no lo veía así, era curioso, pero tal vez justo tiene que ver con como acabo de comentar, ¿no? Con mirar para fuera de la frontera y decir que es esto intercultural, mientras que decir no. Pero entonces, ¿cuál es la palabra que usan para referirse a la diversidad interna, si no es intercultural? No, intercultural. De hecho, estas universidades que van a estas comunidades y que tratan precisamente de borrar la discriminación que se ha dado, se llaman universidades interculturales. De hecho, pues ese es el nombre que se les asigna, pero pensada principalmente en la multiculturalidad interna, propia de México, propia del país. Así es. Es porque, perdona, es una charla, entonces también puedo hacer preguntas, porque me gustaría saber si esto, ay, perdona, doctor César, tiene la mano, ¿no? Es que no me había visto. Sí, pero haz tu pregunta, María, primero y de ahí hago mi comentario. Porque quería saber si es porque no hay tanta movilidad dentro del país o porque hay tanta diversidad, porque nosotros, me parece, es algo que si tenemos tiempo quiero comentar también, ahora estamos aquí un poco intentando cambiar incluso de la palabra cultural o intercultural hacia la diversidad, porque a nosotros esto nos ayuda a ver lo interno. Y también nos ayuda que algunas personas que piensan que las culturas solo son las nacionales, por mucho que lo explicamos y volvemos a explicar que no son disciplinas, que pueden ser disciplinares, que pueden ser regionales, que pueden ser de diferentes maneras, ahora estamos intentando ya hablar simplemente de diversidad, porque así la gente como que se imagina otros tipos de diferencias. No sé si estamos aprendiendo de ustedes o es algo que también hemos ido evolucionando un poquito, pero nuestra solución es ahora hablar de diversidad para intentar llamar la atención hacia lo de dentro. Pero yo tampoco sabría decir si nuestra diversidad de dentro se da por las diferencias de la misma origen que estoy intentando entender que es en México, como que hay mucha diversidad original, étnica, lo que sea, o que nuestras diferencias de dentro es simplemente porque las personas ya han venido de diferentes sitios y ya hay una mezcla, pero no es originaria del país. No sé cómo explicar. Sí, vale, esto es lo que quería. Estas universidades interculturales se han enfocado, obviamente hay mucha gente que ha venido de otros países, pero estas universidades interculturales se refieren a las comunidades propiamente dentro del país, que han existido desde la colonia y desde antes de la colonia. Y que normalmente se les llama comunidades indígenas, ¿no? Sí es muy variado, sí hay una gran riqueza de culturas, sí es mucho,
Y comentabas, tal vez hay poco movimiento. Pues también es cierto que hay poco movimiento a veces de estas comunidades, porque como ya comentaba, han sido marcadas por una discriminación que ha venido por parte del Estado, de tal manera que históricamente han sido empobrecidas, han sido relegadas, han sido hasta, a veces hasta con situaciones genocidas, ¿no? Entonces, las personas de estas comunidades a veces tienen poca oportunidad de salir a estudiar fuera y cuando salen no es en su idioma original. O sea, yo recuerdo en la universidad tenía un compañero huasteco del norte de San Luis Potosí, fue a Tampico a estudiar y bueno, su lengua originaria era el huasteco, que ya es el náhuatl, y él aprendió en la carrera español porque no había cómo, pues no hay como filosofía en náhuatl pues para enseñar, ¿no? Entonces él tuvo esta doble dificultad. Primero, poder en un estado marcado por la pobreza, salir a estudiar fuera, todo el requerimiento económico que eso implicaba, pero además todo el esfuerzo intelectual que es estar estudiando en una lengua que no es tu lengua originaria, aprender la otra lengua y además someterse a una serie de burlas y condicionamientos por parte de los compañeros por cómo pronunciaba el español, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que por un lado, estas comunidades han tenido pocas oportunidades a nivel histórico de integrarse a nivel educativo en las universidades. Por eso la importancia de estas universidades interculturales, que implica llevar la posibilidad educativa en su propia lengua, pero aparte desde una visión que rompa la discriminación, ¿no? Que permita formarse al igual que cualquier otro mexicano en lo que quieran formarse. Entonces, pues es hacia allá. Acá en México, como se ha entendido, ¿no? Pero sí. digo, ¿Qué sería el mexicano? Cuadro, digo, pero son las mismas habilidades. Lo que se intenta formar son estas mismas habilidades de respeto a lo que no se entiende, de respeto a la otra cultura, de comprensión, de tolerancia, etcétera. Tiene que ver con las mismas habilidades, ¿no? Sí. Y a veces es mucho más difícil, perdona, César, estamos todavía, es que hay tantas leyes, que a veces es mucho más difícil aprenderlo hacia alguien al que no percibes como extranjero. Porque, ok, extranjero todavía le puedo perdonar ciertas cosas, pero el que está del mismo país, es de mi mismo país, aunque, no sé, ya también tengo como ahora estoy observando aquí en Holanda, es un país muy pequeño, y entonces hay también situaciones cuando en la educación superior usan inglés. Entonces, no sé, sería interesante ver si lo perciban como algo bueno o malo. Claro, nosotros desde fuera decimos, oh, todos los holandeses hablan también inglés, es algo bueno, pero para ellos es una pérdida también de su lengua, ¿no? Porque hay ciertos temas que no se hablan o no se escriben en la lengua nacional incluso, pero sí. Doctor César, si quiere comentar. Sí, a mí me gustaría apuntar en esta parte del concepto cultural, ¿no? De la cultura. En el tema cultural hoy, sobre todo, digamos que en esta globalización, ¿no? Digamos que logra estratos diferentes, ¿no? La parte cultural. Y ahí, digamos, la pregunta que a mí me surge, María, sería cómo, digamos, qué símbolos, ¿no? Son los que se tendrían que trabajar, ¿no? Precisamente para esta conexión, ¿no? De lo intercultural, porque digamos que en una realidad como la que vivimos en México y en América Latina, pues no solo es tal vez a nivel de la nacionalidad, como se ha estado discutiendo en este momento, sino también de la parte étnica, pero también de la parte de las clases sociales.
¿no? Que al menos aquí en América Latina es marcado, ¿no? Esta situación. E incluso las universidades, pues para bien o para mal, ¿no? Se van considerando a veces universidades para la gente que tiene el recurso económico, los que tienen clase media, pues para la clase baja, ¿no? No digo que esté de acuerdo yo con eso, pero sí se nota, ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta que te decía es, ¿cuáles serían bueno, los símbolos o a dónde estarían los significados que una idea de educación intercultural tendría que centrarse o basarse precisamente pensando en este aspecto internacional, ¿no? Porque yo creo que eso dirige el concepto, ¿no? En este momento de lo que están buscando muchas universidades. Es decir, tendríamos la parte intercultural como la que hablaba Héctor e Irma, ¿no? De universidades interculturales para lo étnico, pero también veo que hay un sentido, ¿no? Que pensaría que es el base de esta charla, ¿no? Que tú nos das, de esta parte intercultural, pero hacia lo internacional, ¿no? Pero desde esta realidad de América Latina, ¿cuáles serían esos elementos? No sé si, tal vez tú no lo pienses así, pero los elementos prioritarios o ejes, digo, como un ejercicio de pensarlo, ¿no? No porque tal vez sea de esa forma, ¿no? Es una pregunta muy grande. Un segundo que tengo que cerrar la ventana porque me parece que hay mucho ruido desde mi lado que viene. Es que estamos trabajando todavía desde casa aquí. Yo quiero responder comentando algo que nosotros justo ahora, desde hace, no sé si 3, 4 meses, estamos intentando avanzar, que sería, nosotros nos intentamos reorientar desde lo internacional, desde lo intercultural como internacional, lo que creo que mencioné un poquito antes, a lo intercultural como la diversidad. Así que creo que estamos realmente aprendiendo. Yo no he oído mucho conversaciones sobre lo social. Es verdad que esto se hace como mucho más visible cuando, por ejemplo, en la misma Argentina es algo que sale muy rápido, que la diversidad que se observa, tanto por estudiantes como por personas que trabajan, la primera que se nombra es la social. Tal vez es algo que tendremos que aprender también de América Latina, porque no es que aquí no exista, aquí también existe. Pero no sé, no sabré decir si no es suficientemente, no quiero hacer así como comentarios muy provocativos, pero no sé si la gente no se atreve. Porque ahora nosotros también estamos empezando a intentar hacer que la universidad sea más inclusiva, porque hay muchas personas que no llegan a la universidad aquí también, simplemente porque sus padres tenían tal ocupación o tal ocupación, o por darles un ejemplo así muy local que acabo de aprender, que aquí hay gente que habla Holanda es país pequeñísimo, ¿no? Pero hay gente que habla un dialecto, y la gente que habla un dialecto ya han hecho estudios que dicen que los niños de las personas que hablan en dialecto no llegan a ciertos niveles de educación. Ya no estamos hablando de diferentes idiomas, ¿no? Como comentaba Irma, que tal vez porque no hay educaciones. Pero bueno, ahora nosotros estamos intentando pensar en repensar esto de perfil de graduado, que cualquier graduado, qué es lo que tiene que saber hacer o qué tipo de responsabilidades tiene que estar preparado a asumir para que pueda vivir con las personas diferentes. Nosotros ahora decimos diferentes, diferentes de uno mismo. ¿En qué sentido diferentes? Intentamos que sea en todos sentidos posibles. Y nosotros aquí es algo que todavía no está ni publicado, estamos en una conversación a nivel de más o menos de la Unión Europea. Y ahí trabajamos simplemente 3 dimensiones grandes. No sé si esto responde a la pregunta, pero es algo que me parece interesante compartir. La primera es lo interno. Yo como la persona, ¿cómo me preparo para estar abierto o abierta a vivir
trabajar y interactuar con personas diferentes de mí. ¿Okay? Es simplemente para estar, apertura o openness to working, interacting and living with people different from oneself. Queremos que todo el graduado universitario pueda tener esto, porque no queremos que las personas salgan de la universidad sin tener. Después, si lo conseguimos o no, no sabemos, pero es algo que nos queremos proponer. Y aquí nos entra el respeto por las personas que son diferentes, es apreciar la inclusividad, to appreciate inclusiveness, as a way of dealing with diversity, ¿no? Porque puede haber diferentes maneras de abordar. La flexibilidad, para ver que no, y adaptabilidad, porque nosotros lo vemos como interno e importante para cualquier graduado. Y también, no sé si se usa esta palabra, como que humility, humildad, saber que no, Héctor, gracias, que lo mío no siempre es lo mejor. Es algo que supuestamente sabemos, pero en la práctica no es tan fácil de llevarlo a cabo. Entonces, también estamos pensando ahí, ¿no? Que reconocer que lo tuyo tiene límites. Entonces, es como el primer bloque que queremos intentar ahora acordar y compartir las maneras de trabajarlo. Segundo es lo externo. Ahí vamos por trabajo en equipos diversos. ¿Okay? Y nosotros insistimos mucho que, por ejemplo, si alguien estudia física, no sé de qué disciplinas vienen ustedes, pero por ejemplo, tal vez dicen, no, es que yo soy físico y nada más. Pero no, físicos nunca serán solo físicos. Tendrán que trabajar por lo menos con otras personas de otras disciplinas. Nosotros por lo menos entramos con lo disciplinar porque sabemos que esto es, y si alguien tal vez no es verdad, pero por lo menos respetar las personas de diferentes profesiones o de diferentes disciplinas también lleva a mucho. Tal vez no llevará a todo, pero algo dará. Y eso es algo que todos reconocen. Después, valorar la diversidad cultural que está en un grupo, como que poder sacar, porque se habla mucho, ¿no? De que la diversidad realmente permite crear más que la homogeneidad, pero también lo sabemos así de manera teórica, pero después cuando nos toca hacer algo con alguien que es muy diferente, igual no queremos. Y ahí como que lo más ambicioso es trabajar con otros para construir una sociedad, nosotros llamamos interculturalmente coherente. No sé si es una interculturally cohesive, donde la diversidad, a ver, un segundo, voy a mirar cómo lo hemos formulado. Interculturally cohesive society is one that proposes ways forward in relation to transforming existing cultural conflicts. Es un poco como que de los conflictos que no van a desaparecer, pero como sociedad podemos transformarlos y ir adelante. Es como que el nivel más alto, no sabemos si todos los programas quieran hacerlo, pero hacemos como un abanico. Primero interno, yo estoy abierta o abierto. Externos son estas diferentes posibilidades. Puedo comunicar con las personas diferentes, puedo trabajar con las personas diferentes, puedo liderar un equipo o puedo simplemente, es algo como que entre un poco menos que liderazgo lo llamamos gestionar. Sacar lo mejor de la diversidad. Tal vez no proponer acciones muy de cambio en la sociedad, pero por lo menos sacar lo mejor de un grupo. Y la tercera parte que queremos avanzar es desarrollo continuo. Que la persona sigue aprendiendo de la diversidad y sigue desarrollando su competencia. César, es una respuesta así como
no respuesta, es una manera de compartir algo, pero es lo que se me ocurrió. No, pero ¿sabes qué, María? Está muy bien porque fíjate que los elementos culturales, ¿no? Pues ya históricamente sabemos que son, como tú lo dijiste, complejos, ¿no? Esta complejidad que tiene, pues hace difícil tratarlos, ¿no? Y solo a partir de estas grandes categorías es como podemos acercarnos a ellas. Pero fíjate, de lo que ahorita comentabas, ¿no? Sobre todo de la parte interna, ¿no, María? ¿Cómo, o sea, ya en tu experiencia, esta parte interna que se va formando por N situaciones en cada ya núcleo familiar, sociedad, ¿no? País que va dando, ¿cómo es que llega precisamente al awareness, ¿no? A la conciencia, ¿no? O sea, decir claro, ¿no? Es decir, aquí, pues, ¿qué te puedo decir, no? Aquí el desayuno, por ejemplo, en México es como la comida y como la cena, es muy fuerte, pero si yo me voy a Inglaterra, pues yo sé que el desayuno es algo pues muy ligero, ¿no? Y entonces o sea, ¿en qué momento se da esta conciencia? Porque a mí me parece fundamental, ¿no? Porque las habilidades, el conocimiento, ¿no? Las actitudes, consideraría eh, que logran un proceso más didáctico, más formativo, pero el desarrollo de esa conciencia, ¿en dónde estaría ahí alguna clave, María? No tengo respuestas mágicas, ¿vale? Para nosotros, otra vez, no sé si es toda la respuesta, pero es algo que se me ocurre, ¿vale? Escuchando, nosotros ahora estamos pensando, y después veo el chat, y por favor no se disculpe que simplemente no he podido intentar escuchar al doctor César y no perder la pregunta. Por lo menos uno de los aspectos, pero no sé si se refiere a esto, para nosotros es que las personas que trabajan en la educación superior sepan cómo pueden acompañar a los estudiantes en este desarrollo. Tal vez no es esto lo que estaba preguntando, pero si las personas que trabajan en la universidad no tengan su propia competencia intercultural desarrollada, o por lo menos no son conscientes e intentando desarrollarse un poquito mejor en es un proceso a lo largo de la vida, ¿no? No es nunca se termina. Nosotros pensamos que es muy importante que la institución apoye a las personas que trabajan dentro para que ellas se sientan capacitadas de poder apoyar a los estudiantes. Nosotros pensamos que esas personas tienen que tener su propia competencia intercultural. Después, las personas que tienen papel docente tienen que saber cómo se puede influir en sus clases, ¿no? Porque muchas veces se dice, sí, es algo bueno, pero no en mi asignatura. Mi asignatura no tiene nada que ver con esto. Entonces, como que se va relegando y después nadie se hace. Las personas que no impartan clases, que tienen un papel más administrativo, aunque creo que en las universidades en América Latina muchas veces la misma persona hace muchas funciones, entonces no hay tanta diferencia, me parece. También tiene que estar involucrada en este proceso conjunto porque estudiantes normalmente acuden a estas personas cuando tienen problemas. Y hay como dificultades que estudiantes experimentan y que los docentes tal vez no ven en clase, no observan, mientras que las personas que acompañan a las personas, sí. Entonces también tienen que estar preparados. Y después, vale, es algo que nosotros hemos estado ahora debatiendo mucho, cómo hacer que la institución esté intercultural, pero en ese sentido de poder apoyar a los estudiantes, porque una respuesta es decir, vale, vamos a hacer la planificación curricular de tal modo que la competencia intercultural esté presente, o como la queremos llamar, la diversidad o lo que sea, esté presente claramente en nuestro currículo.
Esto ayuda mucho porque entonces si hay un resultado de, no sé si ustedes están trabajando por resultados de aprendizaje o hay algo, si hay que llegar al final, algo que es intercultural, aunque sea conciencia, aunque sea habilidades, esté formulado como esté formulado, pero está ahí explícitamente. Entonces eso nos obliga a decir, ok, entonces ¿en qué asignaturas lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a hacer que esté presente en diferentes momentos a lo largo de la carrera? Esto es algo que es como más estructural, pero muy importante. Segundo, que las personas que trabajan en la universidad, sea papel que sea, estén preparados y se sienten apoyados por la institución, ¿no? Porque hay gente que quiere hacerlo, pero después siente que hay como ir contracorriente. Y otro que tal vez añadir, no sé, porque hay como muchas, ¿no?, respuestas que se puede dar. A mí, por ejemplo, me interesa mucho, y no sé qué es lo que... ¿Ustedes tienen también carreras de grado o es universidad más también de grado, ¿no? Porque, por ejemplo, esta transición a la universidad a mí me interesa mucho desde el punto de vista de la intercultural. No sé si ustedes lo ven así, como que entrar en la universidad es entrar en otra cultura. Nosotros lo hemos estado mirando un poco, es la impresión que tienen muchos estudiantes. Pero no sé. Vale, perdón, es que vamos a... No, está muy bien, María. Oye, tenemos una pregunta del público, de Vivian Cuevas. Comenta que está interesante esta plática que nos estás dando, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de la diversidad, dice. Que la competencia intercultural es una competencia a lo largo de la vida, ¿no? Pero que desde las universidades se tiene que apoyar. Y en ese sentido te pregunta, o te externa la pregunta, de cuál es la aportación de las tecnologías de la información y la comunicación que tú observas, pues en la formación, sensibilización a los estudiantes de esta competencia intercultural, ¿no? No, nosotros vemos, porque creo que también, si pregunta algo de confinamiento, ¿no? Que otra vez es porque nosotros pensamos que el contacto directo es necesario o la movilidad es necesaria, pero realmente ahora yo estoy aprendiendo mucho. Entonces, no hemos necesitado, ustedes no han necesitado venir a Holanda y yo no he necesitado ir a México. Yo creo que justo la tecnología y la pandemia nos obligó a aprender a usarla mejor, nos aporta esta oportunidad única de poder encontrarnos con muchas personas con las que igual antes nunca nos hubiéramos encontrado. Y para nosotros es realmente una oportunidad muy grande. No sé si les suena algo que se llama COIL, solo conozco la abreviatura en inglés, Collaborative Online Intercultural Learning. Y se trata de que docentes de diferentes universidades encuentran algunos puntos en común que son interesantes. Bueno, estoy explicando así un poco, seguro que se puede explicar de muchas maneras. ¿No? De buscar algo y proporcionar a los estudiantes esta experiencia de trabajar con otros. Esto sí, en este caso tal vez estos otros son extranjeros, ¿no? Pero tampoco tiene que ser. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos limitados a tener conectividad. Si no hay conectividad, no es muy difícil usar las tecnologías. Pero hay muchas tecnologías de teléfono, ¿no? No es que tiene que ser muy complejo. Pero, por ejemplo, conocer a las personas, tal vez, voy a inventar algo, no sé si es posible o no. Las personas de algunas comunidades indígenas que no se muevan o que no tienen acceso a la universidad, pero si nosotros podemos establecer contactos con ellos, podemos proporcionar una experiencia magnífica a nuestros estudiantes, porque ellos pueden conocer algo que si no, nunca hubieran conocido. Claro, tiene que ser también interesante para la otra parte, porque si no, me parece que entramos en la dinámica que nuestros estudiantes se aprovechan otra vez de las personas de los que ya no sé, como que aprovechó en mal sentido antes, ¿no? Pero para mí es para volver
a la pregunta de Vivian, se puede hacer muchísimas cosas online, ya sea con teléfono, ya sea con... Y yo lo veo como una manera de crear oportunidades para encuentros. No sé, Vivian, si... Claro. Sí, bueno, vamos a ver si comenta algo más. Vivian también, Hugo Riveros, él nos comenta que fue miembro de un ejercicio precisamente del COI de México con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y que opina que sí apoya, que refuerza mucho la parte intercultural en el refuerzo del conocimiento académico, ¿no? Entonces, digamos, de este programa, ¿no? Que nos has comentado, pues sí, aquí tenemos una persona que lo vivió y que, pues sí, precisamente son programas que estarían dando difusión, ¿no? Y reforzando la formación de estas competencias interculturales, con lo cual, no solo a nivel de los estudiantes, ¿no, María? Sino también, digamos, en los académicos, en los investigadores, es una competencia a formarse, ¿no? O sea, a lo largo, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Pero adelante, María, ¿no? Si quieres. No, la última idea quiero decir que estoy completamente de acuerdo. Que a nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos dos ideas, ¿no? Primero, que también aporta mucho a los académicos la investigación. Lo que podemos hacer ahora a distancia con otras personas es increíble, porque podemos llevar una investigación conjunta y combinando, ¿no? Completamente, datos de sitios completamente diferentes, contrastar algo que tal vez nunca podíamos antes o simplemente que una persona nunca puede hacer, porque cada una aporte lo suyo, ¿no? Es algo básico que estoy diciendo, pero simplemente para decir que la investigación también ayuda muchísimo poder trabajar con otras personas. Y nosotros estamos, nuestros proyectos, nosotros siempre intentamos juntar a los académicos de diferentes, bueno, en este caso también de diferentes países o de diferentes partes del país, depende de qué tamaño tiene el país, ¿no? También hay países que ya en sí mismos son un mundo, supongo que México es uno de ellos, ¿no? Pero, y vemos que esto crea mucha motivación, trabajar con otros intentando buscar soluciones para mejorar la educación, se hace en la práctica, ya sea en la investigación o en la investigación que se lleva a la mejora a la práctica. No sé cómo lo han vivido ustedes, pero nosotros hemos observado que motivación sube mucho cuando se puede trabajar con personas de otras instituciones. Bueno. Sí, pues fíjate que la relación, ¿no? Sobre todo aquí en México, en algunos estudios que nosotros tenemos, fíjate que está muy permeado por lo político, es decir, por las reglas que las propias universidades tienen. En México, te estoy hablando de México, que las propias universidades tienen, y es que hay una cultura de la recompensa, ¿no? Es decir, como en México, ¿no? Pues ciertas actividades asumen una recompensa, las actividades que no te dan o no te representan una recompensa directa en esos indicadores han sido obstáculos para restringir precisamente los trabajos colaborativos, ¿no? Entre académicos de otras instituciones. Es decir, yo creo que ante la pregunta que haces, dependiendo del contexto y del lugar, pero sí hay todo un tema de políticas, ¿no? Que por un lado promueve esos intercambios, pero también, como en México, digamos, no es tan clara o no está tan dirigida a promover esos tipos de intercambios. Por comentar un caso, ¿no? Hoy en día lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, pues antes digamos, te premiaba si tú publicabas con otros investigadores. Hoy ya
ya no le da tanta importancia a eso como que publiques tú solo, ¿no? O sola, ¿no? Y eso, pues, obviamente limita, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema ahí político. Y al respecto me gustaría preguntarte algo, María. Yo sé, por ejemplo, que hay programas precisamente de Erasmus Mundo, ¿no? Por ejemplo, entre la Universidad de Trento, la de Glasgow, ¿no? Y la universidad, creo que es la de Murcia, en España, donde los estudiantes que entran a ese programa tienen al menos que hacer una estancia en cada país, ¿no? Y al final les piden que ya la parte profesional, porque es en máster, es un máster, la hagan en una empresa de otro país distinto a Italia, distinto a, ¿no? En este caso a España, ¿no? Distinto a Escocia. Entonces, ese tipo de experiencias, ¿de dónde surge, María? O sea, ¿por qué ya esa convicción? Porque lo veo en el currículum, ¿no? O sea, la primera parte que tú estabas hablando, ¿no? Es decir, ¿cómo es que llegan en tu perspectiva, en tu experiencia, cómo es que llegan ya estas propuestas que de pronto nosotros los vemos de avanzar, o sea, las vemos como una propuesta interesante, ¿no? O sea, ¿qué opinión tienes de esto? O sea, ¿cómo llegan y qué opinión te merecen este tipo de, ya de experiencias en el currículum? Cómo llegan las universidades, ¿no? Entiendo, o las universidades. A mí me parece que es, a ver, no sería correcto comparar, porque al final lo interesante de lo intercultural es que nosotros tenemos que intentar asegurar que la persona que nunca se mueve de su sitio también tenga esta experiencia rica, ¿no? Entonces no quiero decir que una es mejor que otra, porque a veces decimos que si no hay movilidad no se puede decir la competencia intercultural, y no quiero que mi respuesta dé esta impresión. Pero dicho esto, me parecen unas experiencias fantásticas para las personas que pueden aprovechar, que pueden tener esta posibilidad. Y en ese sentido, es verdad que aquí en la Unión Europea se ha hecho mucho a nivel internacional. Porque el razonamiento es que las personas que han vivido en diferentes países experimentan esta diversidad y después, bueno, es un poco naif, pero vale, que van a desarrollar la competencia intercultural solo por haber vivido en diferentes países. A veces sucede, a veces la persona vuelve mucho más cerrada porque la experiencia ha sido demasiado fuerte y la persona se cierra. Pero, es que no sé, hay tantos peros, pero en general es una experiencia fantástica y sale de la idea que ninguna universidad puede dar lo mismo que pueden dar 2 universidades o 3 universidades. Entonces, la idea es unir las fuerzas, cada una aporta lo mejor, se busca cómo se complementan, la complementariedad, complementarity, y se da una experiencia para crear este sentimiento de identidad europea en este caso, ¿vale? Si las personas vienen de la Unión Europea. Si vienen de fuera de la Unión Europea, la idea es tener esta identidad mundial, que yo me siento bien, yo soy ciudadano del mundo. Yo he podido sobrevivir ahí y hacer la práctica todavía en otro país. Otro comentario, un segundo, Irma, que quiero añadir, porque a mí me resulta muy interesante. Nosotros hemos tenido esta conversación en contexto un poquito de América Latina, no mucho, pero un poco, y las personas nos decían que a lo mejor no es necesario para tener esta experiencia realmente tener tanto dinero e ir a otro país, ¿no? Es para tener como otra posibilidad, que a lo mejor es una persona que me lo dijo, pero me llamó tanto la atención, que se puede experimentar más diferencias si un estudiante tiene la posibilidad de estudiar en diferentes departamentos de la misma universidad, que si ir a otro país y estudiar la misma materia. También me decía esta persona que es como que incluso mucho más difícil de organizar que mandar a un estudiante fuera.
que hacer este cambio, que en este caso no me acuerdo si era profesora de agronomía, y decía, si mis estudiantes pueden hacer un semestre en departamento de comunicación, porque es algo que también ellos tienen que aprender a comunicar, van a vivir la misma universidad de manera tan diferente que les va a abrir mucho la cabeza, ¿no? Y César hablaba de la conciencia, ¿no? De cómo hacerles conscientes a estudiantes, cómo desarrollar esta awareness. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser creativos, ¿no? En España, por ejemplo, hay un programa donde diferentes universidades españolas proponen a los estudiantes españoles moverse dentro. No sé si en México existe, pero es algo también, por lo que he oído, es una experiencia muy bonita. Porque el país, bueno, ya saben que no es tan grande, pero al final también es diverso, ¿no? Y México, con lo diverso que es, si estudiantes pueden moverse por vivir de diferentes maneras, diferentes culturas académicas, muy interesante. Irma, perdón, es que tiene la mano ahí. Sí. Yo mi pregunta, porque es una pregunta, está más relacionada con algo que nos comentaste hace ratito, que estabas comentando estas 3 dimensiones desde donde se puede trabajar pues esta competencia intercultural. Y que me parece muy interesante. Bueno, hablaste de la interna, la externa y el desarrollo continuo, pero en la parte externa nos comentaste esto de trabajar con otros para generar una sociedad interculturalmente coherente. Y ahí mi pregunta sería, ¿cómo se puede trabajar eso? ¿La coherencia desde dónde, pues? ¿Y cómo podemos, a qué tipo de coherencia nos referimos y cómo podríamos trabajarlo? ¿O cómo lo trabajan allá? Todavía nos estamos planteando, ¿vale? Es algo que nosotros queremos conseguir. No, a lo mejor vamos a ver que en algún sitio está conseguida, pero no está conseguido, no está resuelto. Pero nosotros lo definimos como, nosotros ahora vemos que la sociedad a veces se encuentra parada porque hay diversidad que no se vive de manera positiva. Entonces la diversidad empieza a percibirse de manera negativa a nivel de la sociedad y también a tener efectos que a nosotros no nos gustaría que tuviera. Y como nosotros pensamos que la universidad o la educación superior tiene este tipo de responsabilidad hacia la sociedad, entonces queremos que tanto las universidades como las personas no se queden así como diciendo esto no es nuestro. Eso es problema de los políticos, eso es problema de algunos grupos radicales. No, nosotros no tenemos nada que ver con esto, nosotros somos personas abiertas, pero nosotros no tenemos nada que ver con sus problemas y no tenemos que resolverlo. Lo intentamos plantear como le dije, donde la diversidad o conflictos que muchas veces surgen, ¿no?, de la diversidad, se transforman en algo positivo. Todavía no tenemos soluciones. Como comenté, es algo que estamos comentando desde hace un par de meses, pero es algo que queremos poner en la agenda. Sí, como que queremos que las universidades empiecen a trabajar así a este fin. Entonces, es algo como es muy... A ver, no es nada novedoso en el sentido que es algo que siempre se ha querido, pero es muy novedoso en el sentido que se quiere poner y decir, universidades, es un papel, es un reto, es una responsabilidad que hay que asumir. Después habrá que ver cómo poco a poco vamos a ir ahí. Pero es que es realmente algo que estamos todavía haciendo y... Sí, lo entiendo. Se sabe hacia dónde se quiere ir, pero todavía no muy bien cómo. Muy Sí, bien. pero es que el primer paso que nosotros necesitamos es que la comunidad universitaria acepte esto como su responsabilidad. Claro. Esto es nuestro primer reto. Y después seguir, queremos encontrar buenas prácticas y darlas a conocer,
pero tendremos que seguir en contacto para saber a dónde va. Perfecto. Muy bien. Gracias, María. No, gracias a vosotros. No sé qué, seguimos hablando, tenemos como ¿cómo es la dinámica? Pues mira, todavía tendríamos unos 10 minutos, María, si quieres, para algunas reflexiones como ya apuntando hacia un cierre, ¿no?, de tu parte. ¿Te parecería bien? Sí, tal vez, bueno, no sé si es una reflexión, tal vez es como añadir algo que quería mencionar, pero después simplemente que a veces eso nos va a llevar un poquito de la competencia intercultural. Entonces, no sé si les interesa, pero lo quiero mencionar. Que hay una serie de proyectos, los proyectos Tuning, que tal vez les suenan, que se hicieron en diferentes partes del mundo, en cada parte del mundo, por ejemplo, en América Latina, en la Unión Europea, en Rusia, en India, en Sudeste Asiático, en África, etcétera. Cada vez se juntaban académicos, profesores de diferentes disciplinas y se les preguntaba cuáles son las competencias que cualquier graduado tiene que tener. Sea arquitecto, profesor, ¿vale?, o médico, etcétera. Entonces hay como una serie de acuerdos que cada región dijo, para nuestra región son estas 12 competencias que cualquier graduado debería tener. Para nuestra región son estas 30 que nos parece, claro, después hay como muchas, no siempre se quiere mucho más de lo que se puede, pero bueno, hay como unos acuerdos. Y hace poco nosotros comparamos estos acuerdos a nivel de 4 regiones: América Latina, European Higher Education Area, así como así un poco abierto, África y Asia. En Asia tenemos Sudeste Asiático, India, Asia Central y China. Y encontramos 11, me parece, sí, 11 competencias que se valoran en todas estas regiones. Son más de 100 países, entonces es otra manera de ver cómo podemos preparar a un graduado con un perfil global, que ya no está limitado a una competencia, la competencia intercultural, ni está planteado qué es lo que tiene que hacer esta persona para vivir y trabajar con personas diferentes, ¿no? Se pregunta cómo sería el graduado, egresado, que esté preparado para el mundo complejo. Simplemente quería mencionarles que ahí las competencias son, por ejemplo, tan tradicionales, no sé cómo decir, no tradicionales, pero tal vez igual que no asociamos estas competencias con interculturalidad, ¿no? Porque esto no es intercultural, esto es ser preparado para el mundo más allá de mi propia ciudad o más allá de mi propio país. Y ahí está, por ejemplo, aplicar conocimiento en la práctica. Esto se quiere en todos estos países, en las 4 regiones, ¿no?, del mundo. Creatividad, resolución de problemas. Entonces son algunas que tal vez son de toda la vida, ¿no?, o los pensamos como que son más de currícula, pero eso no dejan de ser competencias que preparan a nuestros graduados para el mundo complejo. Habilidades críticas y autocríticas, etcétera, que se puede después compartirles el enlace. Son 11 competencias. No deja de ser un tipo de meta-análisis que compara las selecciones de diferentes regiones, pero es interesante de ver, porque a lo mejor esto es como que una manera de convencer a otros, porque ustedes ya están como muy convencidos, ¿no?, en el tema de intercultural, pero seguro que hay compañeros que están como más en su propia disciplina, pero yo creo que lo que, tal vez así como manera de cierre, es que nosotros tenemos que seguir buscando maneras de convencer a todas las personas que trabajan en la educación superior que es algo importante. Y también a nuestros estudiantes, porque si estudiantes dicen, no, pero es que yo, ¿para qué necesito esta competencia? Entonces, hay como mucha diferencia entre las personas que están convencidas buscando caminos, las personas que
se quedan así como, no, esto no es para nosotros, ¿no? Y sería interesante unir estos dos grupos. Tal vez, me parece que me gustaría también escuchar de ustedes, no sé, algo. Bueno, y que además yo creo que muchas de estas competencias se forman, ya, ¿no? La cuestión de la creatividad, pues en muchos países, en muchas universidades. Y creo que es importante también hacerlo consciente de que este tipo de competencias apuntan no solamente a este perfil específico que se ha generado en un currículum, sino que va a esta formación que tú bien dices, preparados para el mundo, ¿no? Entonces, creo que también es importante revisar estas competencias que mencionas y nos puedes compartir el enlace, porque al menos estas 4 que mencionaste es algo que en la universidad se procura, ¿no? Y que nada más nos hace falta como hacerlo consciente que también apunta hacia allá. Sí, es como que hay muchos, ¿no? Por muchos se pueda, y si podemos abordar, cada una institución o cada carrera tiene que elegir por dónde en este momento lo puede abordar. Así es. Sí, yo por eso hace rato comentaba el tema de la conciencia, ¿no? Porque tú decías, María, ¿no? Que hay países donde dicen, bueno, yo voy a trabajar aquí, o sea, nunca voy a salir de aquí, o aquí estoy bien, o me siento bien, y entonces les llamamos como esos puntos ciegos, ¿no? O blinded, ¿no? Que generan esta falta de promoción para la conciencia, ¿no? De esta competencia, ¿no? Y eso, pero también sobre todo esto que comentabas, ¿no? Cómo estos programas, creo que tienes muchísima razón, están centrados en resolver problemas, en la colaboración para la innovación, en la colaboración sobre todo para generar nuevas ideas, ¿no? Y entonces, este tipo de, ¿cómo se llama? No sé tú cómo lo ves, pero de competencias en paralelo, ¿no? Que, que han detonado, pues precisamente porque la competencia intercultural, te digo, da para muchos grupos, ¿no? Que es lo que hemos visto aquí, ¿no? Para los grupos interculturales en el nivel étnico, para los grupos interculturales en el nivel académico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, no hay fórmulas, ¿no? Pero sí hay un gran conocimiento de que, tú lo decías, ¿no? Que está la complejidad, ¿no? Ante esta diversidad, y atender la diversidad, pues normalmente implica tener no una o dos soluciones, ¿no? Hay que ir construyendo soluciones de forma continua, ¿no? ¿Sabes qué, María? También, bueno, escribió Vivian nuevamente y nos dice que, pues, que a ella le gustaría, pues, ponerse en contacto contigo porque está, entiendo, haciendo alguna disertación sobre competencia intercultural. Entonces, pues, si le puedes proporcionar tu mail, ¿no? Para que ella te escriba, ¿no? Y puedan ahí estar en contacto, ¿no? Eh, también, ¿Cómo quieren que lo haga? Héctor tiene mi email. ¿Está bien o lo pongo aquí? No sé, pues, tampoco quiero que se vaya al Facebook mi email. sí, si quieres, si tú nos permites, se lo pasamos, ¿no? En este caso a Vivian ¿y cómo se llama? Y así para que ella te contacte, ¿no? ¿Te parece? Entonces, Vivian, si quieres, mándanos tu correo y te regresamos al correo ahí, el correo de la doctora María. Pues también Carola, ¿no? Becerra nos comenta que, pues que estos escenarios los ve como una oportunidad, ¿no? Y que pues estas dos esferas de las que se han estado hablando, pues ayudan a compartir, ¿no? Y yo creo que esa es una parte importante, ¿no, María e Irma? Que sería el cómo compartimos, ¿no? Porque ahí es donde tendríamos también una formación, porque tú lo decías desde el principio, María, esto no se da de forma natural, ¿no? Aunque tengamos la voluntad, no se da de forma natural. Entonces, si quieres como para que nosotros vayamos cerrando la charla, ¿no? Nos comentabas de tus experiencias de esta investigación
¿cómo ha sido o qué has observado en el tema de compartir, ¿no? En estas experiencias interculturales, ¿no? Ya nos comentabas que cuando hay programas académicos, ¿no? Entre diferentes profesores, esto motiva, ¿no? ¿Qué más nos podrías comentar, ¿no? Digamos, de estas situaciones que ayudan a motivar, a promover o a gestionar, ¿no? Como tú decías antes del liderazgo, pues la gestión, ¿no? Gracias por la pregunta. Las preguntas de doctor César son siempre muy interesantes. Así que, ¿cómo motivar? ¿Cómo compartir este interés? Yo creo que lo interesante es, por ejemplo, intentar pensar en, no sé, 25, 100 posibles maneras. Y de cuántas más maneras podemos pensar, más podemos encontrar, porque con cada persona nos vamos a conectar de manera diferente. Por ejemplo, si hay estudiantes, claro, ¿con quién queremos compartir? Si queremos que nuestros estudiantes vean la relevancia de la, voy a usar el término de la competencia intercultural por no tener uno mejor, pero nosotros podemos usar otro. También el término tiene que ser atractivo, porque si el término suena así como impuesto, esto no es interesante. Si a los estudiantes les motiva las razones de encontrar trabajo, es algo muy válido, porque en el trabajo es algo que se busca, otra vez, recordando que la diversidad no necesariamente es personas de diferentes países. Los equipos interdisciplinares requieren muchos de los elementos que requieren equipos internacionales. Lo único que no nos damos cuenta muchas veces, entonces las cooperaciones interdisciplinares fracasan porque pensamos que uno de humanidades, como yo, es mucho menos importante que uno de ciencias. Y claro, esto en el equipo no crea unas buenas dinámicas. Pero si la universidad piensa que aparte de preparar profesionales, también tenemos la responsabilidad de preparar ciudadanos, y las personas que van a la universidad se dan cuenta, yo no sé, tal vez porque cuando yo iba a la universidad tal vez no me daba cuenta de esto, ¿no? Pero al final las personas que van a la universidad son personas privilegiadas, tienen algún privilegio que otros no tienen. Muchas veces también, bueno, voy a usar como, han podido llegar a la universidad porque han usado el sistema educativo que está apoyado por todas las personas que viven en el país, incluso por las personas que no han llegado a la universidad. Entonces, ir a la universidad supone una responsabilidad adicional, porque se nos ha dado una oportunidad adicional. Entonces, si también conseguimos transmitir este mensaje, ¿no? Que nosotros, las personas que van a la universidad, tienen un rol, o la sociedad puede esperar de nosotros algo un poco más. Entonces, la competencia intercultural o la posibilidad de liderar equipos, de manejar equipos, de gestionar equipos, de sacar lo mejor de las personas diferentes, es algo que viene con ir a la universidad. Hay como muchas entradas, ¿no? Después, las personas que trabajan en la universidad también, si se sienten comprometidos con esta misión, se ven obligadas, entre comillas, a seguir formándose y seguir buscar maneras de colaborar con otros, aunque esto tal vez no esté en este momento reconocido exactamente por los indicadores que es necesario cumplir para avanzar en la carrera. Hay como muchas, ¿no? Muchos caminos, y cuanto más, me parece, cuanto más caminos podemos encontrar. Por eso tal vez la charla de hoy espero que no haya sido demasiado desorganizada, porque quería compartir como diferentes piecitas, y al final, claro, si elijo una, tal vez es como más estructurada la charla, ¿no? Pero hay tantas, nosotros seguimos buscando, lo único que nos une es esto, preparar personas para un mundo culturalmente complejo. Y cómo cumplimos con esta misión, cómo vamos avanzando por ahí, es
no hay una solución, como ha dicho el doctor César, pero cuanto más mejor, tal vez, porque no sabemos con cuál vamos a acertar. Claro, Irma, ¿te voy a hacer un comentario? Pues no, ya comenté lo que a mí me interesaba o me llamó más la atención. La verdad, yo me quedo, doctora María, con muchas ideas que nos compartió. De verdad, muchas gracias. A mí me sigue llamando la atención esta cuestión de la sociedad interculturalmente coherente. De entrada, me parece un reto, ¿no? Sobre todo pensar desde dónde estamos manejando esa coherencia, porque, o coherente a qué, ¿no? Pero es algo, como usted bien ha dicho, como para seguir trabajando, para investigar y sobre todo proponer mecanismos de acción, cómo se puede trabajar esto, ¿no? Y si es posible llegar a esta coherencia intercultural, porque a lo mejor no se puede, o a lo mejor no es necesaria, ¿no? Pero me parece interesante, pues me quedo con muchas ideas importantes para mi trabajo en la universidad. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, muchas gracias, y gracias a las personas que estaban comentando. No sé cómo está organizado el sistema, pero me pareció muy interesante ver comentarios también en el chat. Entonces, Sí, pues María, pues agradecerte, ¿no? Este tiempo que nos has dedicado, compartirnos. Pues yo creo que la idea de estos más bien conversatorios, estas charlas, ¿no? Es plantear un panorama general para pues, provocar el interés de ir a investigar y ya salieron pues grandes ideas que nos dan pues para seguir discutiendo, ¿no? Definitivamente en una hora no los íbamos a agotar, ¿no? Yo lo que me gustaría sería invitarte a que tengamos otra charla, ¿no? Tal vez de algún punto ya en específico o un par de puntos en específico, ¿no? A partir de tus investigaciones, ¿no? Pero en ese momento creo que ha sido de mucha riqueza, ¿no? Conocer estos elementos, pero sobre todo conocer que la competencia intercultural tiene un estudio formal, tiene conocimiento, tiene precisamente pues ya una historia y de la cual pues aunque los contextos varían, ¿no? Ya lo hablábamos, ¿no? De lo de México con lo de Europa, y bueno, tú nos lo decías, ¿no? Y lo de Rusia, ¿no? Que no va a ser ni Asia ni va a ser Europa para algunos, ¿no? Entonces, todo esto nos aporta precisamente para seguir indagando y sobre todo en esta idea más que de la globalidad, pues de la ciudadanía global, ¿no? Que es la que estamos teniendo. Y yo creo que en un siguiente evento, María, tendríamos que vincular esto de la competencia intercultural y la diversidad con el tema de la migración, que creo que es un tema por demás interesante y de un reto, ¿no? Para todos estos estados postnacionales, ¿no? Pues, María, ¿no? Agradecerte sinceramente a nombre de la Universidad de Jalapa, aquí en México, conocerte, ha sido un gusto. Qué bueno que nos has podido compartir este conocimiento. Te dejo la invitación abierta, ¿no? Para que podamos seguir en esta relación. Te vamos a seguir ahí, pues, invitando para que estés con nosotros. Y pues nada, ¿no? Irma, agradecerte mucho, ¿no? Tu participación, agradecerle a todas y a todos los que nos acompañaron, ¿no? Que nos siguieron. Y pues nada, María, ¿alguna palabra final que nos quisieras compartir? Solo agradecerles de nuevo a todos porque cuando Héctor me mencionó esta serie de charlas, ¿no? Que se organizaba, siempre uno tiene duda, ¿no? Como que esto es algo que puedo aportar, no puedo aportar, pero después le dije que si le parecía interesante, iba a
compartir algunas cuestiones que tal vez están resueltas, pero muchas que no están, porque para mí también es una oportunidad de contrastar. Entonces le agradezco mucho esta oportunidad de conversar, ¿no? De ver un poquito otras perspectivas, porque si no, uno se termina cerrando un poquito en su propio mundo y no es algo. Así que muchas gracias y sí, agradezco también la invitación de seguir conversando. No podré aportar en todos los temas que quieren, pero seguramente si me puedo conectar para escuchar o para comentar, con mucho gusto. Perfecto. No, pues yo creo que como académicos entendemos perfectamente que no todos los temas están agotados, que bueno, eso nos da para seguir, ¿no? Que no hay soluciones mágicas, como tú bien nos has comentado, pero que sobre todo unirnos en algún proyecto, pues va a ser algo muy interesante para ir colaborando, ¿no? Que es el fin, ¿no? De toda esta competencia. Pues muy bien, pues te deseo que estés muy bien, que tengas un muy buen día, ¿no? Irma, muchísimas gracias, ¿no? Les agradezco nuevamente a todas y a todos los que participaron, ¿no? Y que estén muy bien. Así que felicidades y excelente día. Cuídense mucho. Un abrazo. La Universidad de Jalapa ha diseñado la maestría en educación con la finalidad de responder a las necesidades sociales, regionales, nacionales y globales de la actualidad. Este programa educativo permite la discusión sobre las dimensiones teórico, epistemológicas, axiológica y metodológica del fenómeno educativo, considerando sus elementos institucionales, curriculares, didácticas y de evaluación, así como los principios éticos que deben regir la función educativa. En la sociedad del conocimiento, la formación y el aprendizaje para la profesionalización son imprescindibles, porque contribuyen al fortalecimiento de los individuos y la sociedad, en donde la educación se constituye en un valor fundamental. En este programa se insiste en la formación humanista y global, que proporciona valor intrínseco a las relaciones personales del egresado. La maestría en educación de la Universidad de Jalapa está diseñada con un currículum flexible y ciclos cuatrimestrales de 14 semanas. La duración mínima es de 4 cuatrimestres y la máxima de 9. Lo anterior permite al estudiante cursar de 1 a 4 asignaturas por cuatrimestre, de acuerdo a la trayectoria académica que elija. La modalidad virtual se caracteriza por contemplar en cada núcleo actividades de enseñanza-aprendizaje en ambientes 100% virtuales, a través de la comunicación sincrónica y asincrónica. La principal ventaja de esta modalidad radica en que el estudiante no tiene la obligación de acudir a la universidad en ningún momento o periodo de su trayectoria estudiantil. La propuesta educativa se conforma por áreas curriculares en formación básica, disciplinar, de especialización e investigación, que garantizan el desarrollo integral del estudiante. Para obtener su grado de maestría, las y los estudiantes deberán cursar un total de 15 asignaturas. Las asignaturas o núcleos de aprendizaje se agrupan en campos formativos que desarrollan competencias profesionales en los estudiantes para actuar como agentes críticos, propositivos e innovadores al involucrarse en actividades educativas mediante propuestas de vanguardia con responsabilidad social y profesional. La Universidad de Jalapa ofrece a sus estudiantes, además del alto nivel académico, una formación con un enfoque humano y relacional, que el estudiante adquiere al vincularse con empresarios, profesores, investigadores y miembros de toda la comunidad universitaria mientras cursa sus estudios. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad educativa. Elige trascender.